Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto un aleluya. Mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. En las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el rey vivo está. Muy buenas tardes, que el Señor bendiga tu vida en este día. Le doy gracias al Señor por permitirme una vez más poder traer su palabra este día y compartirla junto con todos ustedes y bueno, que reflexionemos juntos, ¿no? El día de hoy acerca de lo que el Señor nos quiere hablar. Lleva por título Peso de Gloria. Recuerdo cuando estaba estudiando en Misiones, una de las prácticas de la carrera era ingresar en el monte, en la selva misionera. Los que conocen saben, dentro de los parques hay un recorrido, o aún en general, ¿no? En los parques nacionales, provinciales o municipales hay recorridos donde uno puede hacer sin adentrarse dentro del monte, sino simplemente hacer todo el recorrido del lugar y bueno, poder verlo y conocerlo. Pero nosotros lo que teníamos que hacer era, nos fijaban una meta, llegar hasta tal lugar, tanta cantidad de kilómetros. Y una de las recomendaciones que recuerdo que nos hacían, enfatizaban, era en el peso de la mochila. Una de las cosas que nos decían era que teníamos que llevar en la mochila lo más liviano, lo indispensable, aquello que sí o sí necesitábamos. No podíamos llevar, no nos recomendaban llevar peso de más, sino que ni cargar con más peso, sino que cada vez poder estar más liviano, cómodos y poder hacer todo el recorrido. Bueno, acatando esas recomendaciones, el único peso era el agua. El agua, llevamos varios litros de unas botellas con agua. Bueno, los primeros kilómetros fueron fáciles, fueron muy lindos. Cuando nos empezamos a adentrar cada vez más adentro, era más difícil el camino. No había trillos, sino que teníamos que hacer, por así decirlo. Y cada vez más nos adentramos más adentro. Y el peso en la mochila de las botellas de agua se hacían cada vez más, hacían que el recorrido sea cada vez más difícil. Iban pasando más kilómetros, llegando a los 5 kilómetros, que muchas veces en esos lugares no es un lugar recto, sino que uno va haciendo, como quien diría, zigzag, y va por distintos lugares. Entonces los 8 kilómetros tranquilamente pueden llegar a ser muchos más el recorrido. Bueno, a los 5 kilómetros ya la cosa se empezó a hacer mucho más difícil. A los 6 ya quería alargar las botellas. A los 7 kilómetros ya estábamos, por lo menos yo ya estaba más cansada. Y a los 8, bueno, ni le cuento, quería volver a mi casa. Ya era demasiado peso, ya que era tanto el peso que sentía por 3-4 litros de agua que habían quedado, que ya era dificultoso poder seguir. Entonces pensaba y reflexionaba muchas veces en nuestra vida
tenemos una mochila cargada de cosas. Nos van pasando situaciones, vamos pasando aflicciones, vamos pasando pruebas, vamos pasando luchas, dificultades, momentos y circunstancias en donde nuestra vida puede cambiar de la noche a la mañana. Y ese peso nos va retrasando, nos va desviando de la meta principal, de poder llegar. Y veía en 2 Corintios capítulo 4, versículo 15, dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y veía, ¿no? Así hasta podía ver qué maravilloso que es nuestro Señor, porque el peso que nosotros cargamos y tenemos en este mundo, cada vez que nos vamos llenando más de peso, como me pasó a mí con esta mochila, con el agua en estos senderos, se hacía más dificultoso el transitar. Pero dice su palabra que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, o sea, algo progresivo. No está hablando de algo, bueno, es un momento nomás te da ese peso, peso de gloria, es simplemente esto, nada más. No, lo que está diciendo es que produce en nosotros un cada vez más. Y si eso lo trasladamos al mundo natural, si cada vez más nos llenamos de peso, cada vez más se nos va a dificultar el transitar, el caminar, el seguir adelante, el mirar hacia adelante, en poder salir del problema, de la dificultad. Pero el peso del Señor, el peso de su gloria, cada vez si nos llenamos cada vez más de ese peso de su gloria, podemos salir adelante. Vamos mirando no las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, sino las que no se ven. Nuestra esperanza está en Jesucristo, que Él es el que nos ayuda a transitar toda la dificultad y los problemas que estamos pasando hoy día o en el futuro. Y aún cuántos testimonios tenemos de las cosas que hemos pasado y que el Señor nos ayudó a atravesarlas. Y salimos quizá no del modo que nosotros queríamos o de la forma en que nosotros queríamos. Pero cuando el Señor pone su mano y empieza a obrar y Él nos ayuda a salir adelante, sea como sea, siempre va a ser para bien, porque una y otra vez me encanta recordar esto, que los pensamientos de Dios y los caminos de Dios son para bien. No son para hacernos mal, sino siempre va a ser para bien. Todas las cosas que nos pasan nos ayudan para bien a los que creemos en Él. Dice, y pensaba, ¿no? Esta leve tribulación momentánea. Pablo estaba hablando acá de una leve tribulación momentánea. Entonces, me puse a ver a qué hacía referencia, cuál es la leve tribulación momentánea de la que está hablando en esta carta a los Corintios. Y dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. La leve y momentánea tribulación que estaban pasando no es otra cosa más que
estaban por matarlos. Estaban pasando una dificultad, una situación tan tremenda que dice, esta tribulación que dice les sobrevino en Asia, fueron abrumados en sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Podemos pensar, torturados quizá, tantas cosas, pero lo que él dice claramente, esta tribulación que nos sobrevino, fueron abrumados en sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero aún perdiendo la esperanza de conservar la vida, ellos confiaron en Dios, ellos confiaron en el Señor. Y eso es lo que nos está animando el día de hoy. Más allá de lo que estés pasando, más allá de la situación que estés viviendo, que confíes en Dios, que puedas, muchas veces los problemas y todas estas tribulaciones y estas aflicciones, las tristezas y tantas cosas que suceden en nuestras vidas, nos va llevando a enfrascarnos y a vivir como, quien diría, en una burbuja, sin poder ver a los demás. Y comenzamos a cometer el error que es natural, es humano. Somos humanos. Y comenzamos a creer que mi problema es mayor que el problema del otro. Que lo que me está pasando es mayor que el otro. Y empezamos a comparar y empezamos nosotros a justificar y a argumentar el no mirar hacia Dios, el no confiar en Dios, el no fijar nuestros ojos en el Señor, el no buscar el socorro de Dios, sino que perdemos la paciencia, vamos desanimándonos y vamos dejando de lado a Dios en nuestras vidas. Y nos vamos cada vez más enfrascando más en el problema y nos vamos olvidando de Dios y de las cosas que Dios hizo por nosotros. En Romanos capítulo 8, versículo 18 dice Pablo, cuando habla a los romanos en esta carta, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. En nosotros ha de manifestarse. La gloria venidera, la presencia de Dios, la plenitud de Dios en nuestras vidas. Y podía ver, ¿no?, el apóstol Pablo, las cosas que vivieron, y aún muchos de los apóstoles, todos, pasaron situaciones muy difíciles. Y veían el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 3, versículo 17 y 18. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Qué declaración que hicieron estas tres personas, estos tres amigos de Daniel, al rey cuando les dijo, había levantado una estatua con su imagen y tenían que adorarlo? Y estos tres muchachos le dijeron que no lo iban a hacer. Y qué declaración de confianza y entrega total a Dios. Dice, sepa, dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Aunque esta declaración, esta última declaración significara, aunque nos mates, hacé con nosotros lo que quieras, pero nosotros no vamos a adorarte, porque solamente adoramos al Dios al que servimos. Qué declaración, hermanos, qué declaración, qué entrega, qué convicción tan fuerte de estas tres personas.
Y que nosotros podamos ser así, es un ejemplo para que nosotros podamos ser así también. Que en nosotros está esa misma fe, esta misma convicción en Jesucristo, que Él nos puede librar de esta situación que estamos viviendo. Y si no nos libra, que sepan que no nos vamos a alejar de Dios. Que sepan que a pesar de todas las cosas que estemos pasando, de la situación que estemos viviendo, que no nos vamos a alejar de Dios. Que vamos a seguir confiando en Él. Que vamos a seguir amándolo. Entregando nuestras vidas, nuestros corazones solamente a Él. Estos 3 muchachos hicieron algo hermoso que dice en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de nuestro Señor. Nuestro socorro viene de aquel que hizo aquello que vemos, lo temporal. Todo lo que vemos que hay hoy en día, que es temporal, lo hizo Él. Salmos 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. No dice que va a hacer las cosas como nosotros queremos, ni que el resultado de aquello va a ser como nosotros queremos, sino que aún de esa aflicción que estamos pasando en ese momento, Él nos puede consolar, Él nos consuela. En Él tenemos esa consolación, que Él está con nosotros, que su peso de gloria, su presencia, su poder está en nuestras vidas, si lo buscamos a Él. De lo contrario, simplemente vamos a ver obstáculos en la vida, cada vez más grandes, cada vez va a ser difícil transitar, cada vez va a ser más difícil caminar y poder llegar hacia la meta. Pero Él nos consuela, hermanos, en este tiempo, en lo que estemos pasando, en lo que estemos transitando, el Señor nos trae ese consuelo. Dice en 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Todo lo que nosotros transitamos en nuestras vidas y aquello que estamos pasando, aún las pruebas, los procesos, todas las cosas que vivimos, estas tribulaciones y estas aflicciones, no son solamente para nosotros mismos, sino para poder hablar y animar animar a los hermanos y a cada uno de nosotros y poder decir, tenemos consolación en el Señor. Yo también pasé diversas situaciones, diversas pruebas, diversas luchas, distintos procesos en distintos desiertos. Tantas cosas hemos pasado, pero aún el Señor nos libró de todo eso. El Señor está con nosotros. Y del mismo modo que está conmigo, está con vos. Y del mismo modo que me ayudó a mí, te va a ayudar a vos a transitar lo que estás viviendo. Dios es amor. Y a veces nos olvidamos lo que el amor y su gracia hacia nuestras vidas puede hacer. Volviendo al peso de la gloria de Dios, el peso de su presencia. Que podamos llenarnos en este tiempo de dificultad y
dice su palabra, muchas son las aflicciones del justo. Muchas aflicciones vamos a tener. Lamento darte esta mala noticia. Mientras estemos con vida, vamos a transitar muchas cosas. Pero que en todas estas aflicciones, en todas estas tribulaciones, que podamos acercarnos a nuestro Señor, que podamos fijar nuestros ojos en Dios, mirar hacia los cielos, como vemos que hizo Esteban en Hechos, capítulo 7, versículo 55. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué hermoso ejemplo. Que podamos llenarnos de su presencia. En los momentos de dificultad, quizás las cosas no salen como nosotros queremos, pero que podamos acercarnos al Señor más allá de lo que estamos viviendo, hacer esa declaración que hizo Cedrac, Mesac y Abednego, que podamos hacer esa declaración total de confianza y entrega a nuestro Señor. No importa lo que me pase, te voy a seguir amando. Voy a seguir siendo fiel. Voy a seguir buscando de tu presencia. Lléname de ese peso de tu gloria. Que podamos orar y decirle al Señor de todo nuestro corazón, lléname de ese peso de tu gloria. Es lo que nos ayuda a seguir adelante. ¿Y para qué seguimos adelante? Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice, el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe, el fin de nuestra fe, ¿cuál es? ¿Obtener aquello que queremos en esta vida? ¿Cuál es el fin de tu fe? No sé si en algún momento te pusiste a pensarlo. ¿Cuál es el fin de tu fe? ¿Cuál es el propósito de tu fe? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en Jesucristo? El propósito de nuestra fe es un día cuando el Señor nos llame a su presencia a ser salvos y poder decir como Esteban, se abrieron los cielos y puedo ver al Señor a la diestra del Padre. Llenarnos de ese peso de gloria en nuestras vidas. Todo lo que transitamos es para llenarnos de ese peso de gloria en nuestras vidas. Pero que cuando pasemos estas situaciones, cuando pasemos esta prueba de fuego, que sea hallada, que seamos hallados en alabanza, gloria y honra. Que cuando estemos pasando estas situaciones, circunstancias varias, ¿no? En nuestras vidas, pueda ser hallada nuestra fe, nuestra vida, nosotros, en alabanza, en gloria y en honra para nuestro Señor. Que el Señor les bendiga,
y nos estaremos viendo en el próximo video. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amigo, amiga, si has escuchado el mensaje de hoy, quiero decirte y quiero animarte de que quizás tú no tienes a Jesucristo en tu corazón, pero quiero decirte que hay una oportunidad. Hoy es una oportunidad y seguramente Dios ha hablado a tu corazón. Así que yo te animo en este momento, hoy, no mañana, no hay que esperar. Entonces te animo hoy que tú puedas venir a los pies de Cristo. Quiero decirte que tú puedes llegar a la presencia de Dios, pedirle perdón al Señor con una sencilla y humilde oración delante de la presencia de Dios. Yo voy a orar por ti, amigo, amiga, donde tú estés, y voy a orar por ti para que Cristo entre en tu corazón. Tú tienes que abrirle el corazón, tú tienes que decirle: Señor, entra en mi corazón. Y entonces el Señor, cuando tú le permitas entrar en tu corazón, va a limpiarte, va a borrar tus pecados y te hará una nueva criatura y un hijo de Dios. Así que quiero que ores conmigo una sencilla oración. Señor Jesús, te doy gracias. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. He escuchado tu palabra, Señor, y entiendo y comprendo de que yo necesito de Cristo. Por lo tanto, hoy, en este mismo momento, Señor, abro mi corazón para que tú entres y que tú me perdones todos mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, Señor, y tú me laves y me limpies con esa sangre preciosa. Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque has hecho de que yo hoy pueda ser un hijo tuyo. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Muy bien, esta oración la hiciste tú. En este momento yo voy a orar por ti. Señor Jesús, mira a ese hombre, mira a esa mujer que en este día tú has obrado en ellos, en el corazón de ellos, han sido abiertos, Señor, y el poder de tu Espíritu Santo ha obrado en él, Señor amado, para que en él o en ella, Señor, para que a partir de hoy pueda caminar tomado de tu mano, como hijo e hija tuya. En el nombre de Jesús, recíbelo, anótalo en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.